Bien, vamos a empezar. Se escucha y se ve perfectamente, ¿no? Sí, doctor. Ok, gracias. Ojalá vayan ingresando los demás compañeros que casi siempre asisten a teoría, porque la mayoría no asiste a la teoría, ¿no? Bueno, y hoy nos toca el tema tal vez más interesante de la patología renal, que son las glomerulopatías o glomerulonefritis, más comúnmente conocidas como glomerulonefritis. Y vamos a comenzar justamente diciendo que el glomérulo, que está formado, como ustedes saben, enseguida vemos por la cápsula de Bowman, el penacho de capilares, el intersticio, los vasos, en fin, es diana, es blanco de muchos procesos patológicos, ¿sí? Por ejemplo, vasculopatías generalizadas, trastornos inmunológicos y depósitos de materiales extraños principalmente. Y la alteración que producen estas patologías puede ser funcional y transitoria o puede ser permanente hasta terminar en la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos un dibujo esquemático del corpúsculo renal de Malpighi, con su polo vascular, su polo urinario, y estos son los componentes que están en este esquemita dibujados muy próximos a la realidad, pero es solamente un dibujo y los diferentes colores nos hablan de los diferentes componentes, ¿no? En verde están las células epiteliales, por una parte las células epiteliales de la cápsula de Bowman, el epitelio parietal, y por otra parte el epitelio visceral que está formado por los podocitos, ¿sí? Luego en amarillo vemos las células endoteliales que obviamente circunscriben a los capilares glomerulares, ¿sí? Entre las células epiteliales y las células endoteliales, en negro, vean ustedes, hay una línea continua, 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 que separa la vertiente extracapilar de la vertiente intracapilar. Y esta línea continua dibujada en negro es la membrana basal. Membrana basal que en el glomérulo tiene una importantísima función, pues el centro es el lugar por donde se filtra y se forma el ultrafiltro glomerular para luego, en última instancia, dar origen a la orina, ¿no? Luego tenemos en rojo, pintadas en rojo, las células mesangiales y en azul el mesangio, o sea, la matriz mesangial, el tejido de sostén del penacho de capilares glomerulares. Entonces, como verán, la vertiente extracapilar que involucra a la cápsula de Bowman, los podocitos y entre ellos el espacio urinario de Bowman, están separados del componente interno, intracapilar o endocapilar, que está formado por los capilares, las células mesangiales y el mesangio. Este concepto histológico es clave para posteriormente entender la enfermedad glomerular, ¿ok? Así que me he dado el tiempito de recordarles esos detalles. Y otro detalle importantísimo, aquí vemos un corte histológico visto con el microscopio electrónico de transferencia de justamente la membrana basal glomerular. Tenemos hacia abajo el endotelio y obviamente el lumen capilar, en el centro la membrana basal con sus áreas lúcidas, densas y lúcidas a manera de sándwich, y hacia afuera los pedicelos o pies de los podocitos que tienen una membranita que es la membrana de filtración o el diafragma de filtración. Y aquí tenemos algo, parte del podocito, ¿no? Y entre justamente por fuera del podocito y entre el podocito y la cápsula de Bowman está este espacio urinario, ¿ya? Este espacio urinario que en esta fotografía no está circunscrita por los dos componentes que le circunscriben, ¿sí? Porque es una visión muy cercana. De todos modos, visto de lejos, es el espacio que está entre los podocitos, o sea, el epitelio visceral y el epitelio parietal por fuera, ¿ya? Bueno, aquí hay otro concepto interesante, antes de entrar a la materia propiamente dicha,
El glomérulo posee un número limitado de respuestas, lo mismo que veíamos en el hígado, ¿se acuerdan? El hígado también responde a un número limitado de respuestas, que son, por ejemplo, la necrosis, la inflamación, la fibrosis, la esteatosis y la colestasis, por decir, ¿ya? Igual aquí, el glomérulo posee un número limitado de respuestas. Cuando las noxas, las agresiones que sufre, van a determinar una serie de cambios en el glomérulo. Y esos cambios básicamente son estos 5. Proliferación de células endoteliales, proliferación de células mesangiales, engrosamiento de la membrana basal, necrosis de la pared capilar y formación de semilunas, ¿sí? No todas las glomerulopatías presentan todos estos eventos, ¿sí? Algunas glomerulopatías se manifiestan fundamentalmente por proliferación de las células mesangiales, otras, como la glomerulopatía membranosa, por engrosamiento de la pared capilar y de la membrana basal en particular, y así sucesivamente, ¿sí? La glomerulopatía rápidamente progresiva se caracteriza por, en principio, una necrosis de la pared capilar, pero sobre todo por la formación de semilunas. Las vasculitis que comprometen los glomérulos justamente se caracterizan por necrosis de la pared capilar, ¿sí? Pero ya hablando de esas respuestas, ¿cuáles son los principales mecanismos de agresión para el glomérulo? Aunque no todos son de carácter inmunológico, de alguna manera, aunque sea de soslayo, aunque sea tangencialmente, los glomérulos se dañan por algún mecanismo inmunológico. Aunque la enfermedad sea pausinmune, de alguna manera participa la respuesta inmune, ¿ya? Pero hay 3 mecanismos fundamentales entre los de carácter inmunológico. El primer mecanismo es la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿sí? Anticuerpos contra un componente, sobre todo de la colágena de tipo 4 de la membrana basal glomerular, que activa el complemento y recluta células inflamatorias y de ese modo daña el glomérulo. El segundo mecanismo, que es entre las de carácter inmunológico el más frecuente, el mecanismo más frecuente, consiste en el depósito de complejos inmunes, antígeno-anticuerpo. Estos complejos inmunes activan el complemento igual y reclutan células inflamatorias y sobreviene el daño, ¿ya? O a veces se depositan en la membrana basal y van a, sobre todo, más que inflamación, producir alteraciones en la permeabilidad de esa membrana basal. Y el tercer mecanismo que tiene que ver, que está entre las glomerulopatías pausinmunes, tiene que ver con los ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que se unen a la fracción FC del complemento, perdón, a la fracción FC del anticuerpo y se activan para producir migración de neutrófilos que a su vez se activan produciendo una respuesta inflamatoria, ¿sí? Ahora, en cuanto a los complejos inmunes, pueden ser circulantes y depositarse ya como complejos inmunes o pueden formarse in situ, ¿sí? Se deposita primero el antígeno y luego se forma el complejo inmune en la membrana basal glomerular, cuando ya está depositado el antígeno, que va a ser nefrotóxico, ¿no? Bueno, luego vemos las características de la inmunofluorescencia que son muy importantes en los diferentes mecanismos de la glomerulopatía, ¿sí? Vamos a empezar con esta introducción. Entonces, el glomérulo puede enfermar por acción de muy diversas, y yo creo que no solo diversas noxas, sino muy diversas noxas, las que son capaces de gatillar una cascada de eventos que lo agreden, ¿sí? Como vamos a ver, entre ellos el complemento, etcétera, etcétera. Las enfermedades que afectan los glomérulos pueden ser enfermedades ya sea primarias o glomerulopatías primitivas, o pueden comprometerse el glomérulo en el curso de otra enfermedad. Entonces hablamos de glomerulopatías secundarias, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico y algunas otras colagenopatías, ¿no? Muy bien. Ahora, frente a esa noxa, a una noxa, X, Y o Z, el glomérulo enfrenta o enferma con un determinado patrón histológico, el que se manifiesta clínicamente como alguno
de los síndromes nefrológicos de los cuales hemos hablado en la otra clase, en la anterior clase, pero que vamos a volver a repetir, ¿ya? En la siguiente diapositiva, si no me equivoco. En oportunidades, una misma noxa, un mismo agente etiológico, sin embargo, puede producir distintos patrones histológicos y un determinado patrón histológico dar más de un síndrome nefrológico, ¿sí? Por ejemplo, síndrome nefrítico y nefrótico. O puede producir también alteraciones tubulointersticiales, ¿no? De acuerdo a eso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos síndromes neurológicos? Repasando lo que ya habíamos dicho en las clases anteriores, un síndrome donde el examen de orina está apenas alterado, un síndrome hipertensivo, un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal aguda, que es más característico de las enfermedades tubulares e intersticiales, aunque también las glomerulopatías pueden cursar con ella. La insuficiencia renal rápidamente progresiva, que podríamos decir que es subaguda, y la enfermedad renal crónica, que puede ser el resultado de la evolución de cualquiera de estos otros cuadros nefrológicos, ¿sí? En el examen de orina alterado, se acordarán que hablábamos de una proteinuria de significado clínico inespecífico y probablemente benigno, o de una hematuria microscópica sin trascendencia clínica importante, ¿sí? Muy bien. Vamos a entrar ahora a los patrones histológicos y clínicos de la enfermedad, de las glomerulopatías, ¿sí? Básicamente, las noxas que provocan enfermedad de los glomérulos, en donde hay una respuesta inflamatoria o, además, aquí habría que añadirle, proliferación de las células del glomérulo, una glomerulopatía proliferativa e inflamatoria, típicamente el síndrome clínico es nefrítico. Por lo contrario, de la agresión glomerular que altera la permeabilidad de la membrana capilar glomerular, de la membrana basal, básicamente, va a cursar clínicamente, sobre todo con un síndrome nefrótico, ¿sí? Las enfermedades glomerulares isquémicas, que pueden ser vasculíticas o no vasculíticas, sin alteración de la permeabilidad capilar, pueden determinar una pérdida progresiva de la función renal, que puede ser causante también este grupo de enfermedades de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Todos estos procesos en porcentajes variables y de acuerdo al tipo de glomerulopatía y la respuesta al tratamiento, pueden en última instancia llegar a la enfermedad renal crónica terminal, que es incompatible con la vida, salvo gracias a la diálisis o a la hemodiálisis o al trasplante renal, ¿sí? Entonces, ¿cómo evolucionan las glomerulopatías? Pueden ser rápidas, agudas, ¿no? Glomerulonefritis agudas, como la infecciosa postestreptocócica, puede ser rápidamente progresiva y puede ser crónica. Incluso hay glomerulopatías crónicas que no sabemos cuál es la causa y al final terminan en la enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? Las agudas no necesariamente progresan hacia la cronicidad, es más, un porcentaje importante de ellas evolucionan de forma indolente o de forma rápidamente se curan, sin dejar secuelas, ¿sí? Como ocurre justamente con la glomerulopatía aguda, postestreptocócica. Las rápidamente progresivas se caracterizan porque, como su nombre está implícito, progresan y lo hacen rápidamente, ¿sí? ¿Y hacia qué progresan? Hacia la cronicidad. ¿Y cómo progresan? Porque las glomerulopatías se caracterizan por una agresión significativa que va condicionando la presencia de fibrina o de hemorragia o de proliferación de las células del epitelio parietal para la formación de semilunas que van colapsando al glomérulo y hialinizándolo. Y nunca me voy a cansar de repetirles que si un glomérulo se hialiniza y por lo tanto deja de funcionar, toda la nefrona correspondiente deja de funcionar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, morfológicamente, el patrón histopatológico, que es lo que vamos a un poco puntualizar en esta clase. Vamos a dividirlas un poco
poco artificialmente, pero bastante valedera esta clasificación, en glomerulopatías proliferativas y en glomerulopatías no proliferativas, ¿sí? En las proliferativas hay incremento celular, puede estar aumentado el mesangio, o las células mesangiales más bien, perdón, pueden estar aumentadas las células endoteliales, las células epiteliales, y en las no proliferativas, y también además puede haber infiltración de leucocitos, ¿no? Que también determina un aumento de la celularidad del glomérulo. Entonces, las proliferativas, incremento de la población celular glomerular, propia o migrante al glomérulo. Las no proliferativas no tienen proliferación celular o es mínima, y más bien hay sobre todo alteraciones en la permeabilidad de la membrana basal, ¿ok? O alteraciones en los podocitos que también favorecen un aumento de la permeabilidad de la membrana basal y por lo tanto de la barrera de filtración glomerular. Aquí tenemos un bonito algoritmo sobre las verdaderas glomerulonefritis, se llaman las proliferativas, ¿no? Esto es un criterio colegiado que no es válido, ¿sí? Se llaman verdaderas glomerulonefritis a las glomerulonefritis que cursan con hipercelularidad, o sea, las proliferativas. Y las no proliferativas se caracterizan justamente por alteraciones mesangiales, etcétera, o alteraciones en la membrana basal glomerular. Las glomerulonefritis hipercelulares o proliferativas pueden condicionar una proliferación de los componentes intracapilares o extracapilares, ¿sí? La proliferación extracapilar, que es de peor pronóstico, implica la formación de semilunas, ¿sí? Por lo tanto, va a producir la glomerulonefritis crescéntica o en semilunas que colapsan más fácilmente y que se caracteriza justamente a las glomerulopatías rápidamente progresivas, mientras que en la intracapilar puede ser, ejemplo, las glomerulonefritis postinfecciosas, postestreptocócicas, la membranoproliferativa. Si esta proliferación es focal, tenemos algunas glomerulonefritis focales, como en el lupus eritematoso sistémico, enfermedades colágeno vasculares, enfermedades infecciosas, endocarditis, en fin. Hay muchos procesos patológicos que caracterizan a este tipo de glomerulopatía. Y en las no proliferativas tenemos las glomerulopatías membranosas, con depósitos subepiteliales, a la glomerulopatía diabética y a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Todas estas cursan principalmente con síndrome nefrótico, mientras que las proliferativas, repetimos, con síndrome nefrítico. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cada una de estas haciendo hincapié en sus mecanismos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la clasificación de las glomerulopatías primitivas según su patrón histopatológico, ¿sí? Proliferativas, aumento de la celularidad glomerular. ¿Qué células pueden aumentar? Células sanguíneas, neutrófilos, macrófagos, que migran al glomérulo. Células glomerulares propias, ¿no? Residentes, las células mesangiales, las células endoteliales, las células de la cápsula de Bowman. Pueden haber también incremento de otros aspectos que van a producir aumento del tamaño del glomérulo, necrosis, trombosis, ¿sí? La traducción funcional son diversos síndromes secundarios a la inflamación glomerular, desde hematuria a síndrome nefrítico y enfermedad renal rápidamente progresiva, ¿sí? Entonces, las proliferativas más frecuentemente pueden continuarse, o sea, progresar a una enfermedad rápidamente progresiva, con formación de semilunas, ¿sí? Las no proliferativas, con el microscopio de luz, tenemos diversos patrones histopatológicos, pero todos sin aumento, sin incremento de la celularidad. Pueden verse glomérulos prácticamente normales, parecer por lo menos normales, puede haber solamente un engrosamiento de la pared capilar, puede haber hialinización focal y segmentaria, o pueden haber depósitos de materiales extraños, como el amiloide, por ejemplo, ¿sí?
Y la traducción funcional es un aumento de la permeabilidad de la barrera filtrante, lo que se manifiesta como proteinuria. Grados variables de proteinuria, desde leve hasta un síndrome nefrótico, es una proteinuria de rango nefrótico, más de 3,5 gramos en 24 horas. ¿Sí? ¿Cuáles son las glomerulopatías principales? No vamos a hablar de todas las glomerulopatías que hay, pero entre las principales glomerulopatías que tenemos como proliferativas están la glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿sí? O infecciosa, la glomerulonefritis proliferativa mesangial, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomerulonefritis con semilunas o crescéntica. Las no proliferativas son la de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal segmentaria, que son muy parientes entre sí, ¿sí? Enfermedad de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal segmentaria, y la nefropatía membranosa, ¿sí? Aquí tenemos un corte histológico teñido con PAS, con ácido periódico de Schiff, en donde tenemos un ejemplo típico de una glomerulopatía no proliferativa. Esta es una glomerulopatía membranosa, la que tenemos aquí, y vean, hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, pero la cantidad de células se conserva, no está incrementada. Mientras que este otro glomérulo, a la derecha, está agrandado, hay un incremento significativo de la población celular, ¿sí? Sobre todo células mesangiales, por lo que veo, pero también podrían estar aumentadas las células migratorias, leucocitos, aunque no se ve mucho aquí, y las células endoteliales, ¿no? Aquí no hay semilunas, por lo tanto, no es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero este sí es una glomerulopatía membrano proliferativa, ¿sí? Entonces, esta diapositiva me sirve para comparar morfológicamente, fenotípicamente, una no proliferativa de una proliferativa, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el evento inicial que desencadena una glomerulopatía? Puede ser inmunológico, la mayor parte de las veces, o puede ser no inmunológico, ¿sí? O pausinmune a veces. Muy bien. Ahora, hay 4 grandes mecanismos iniciales de daño glomerular que están entre estas, inmunológico o no inmunológico, ¿sí? Tenemos el primer patrón que está en esta diapositiva en rojo, que es los anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿sí? Que en la inmunofluorescencia se van a ver como depósitos lineales. Los complejos antígeno-anticuerpo, ya sea circulantes o depositados in situ, ¿sí? Que en la inmunofluorescencia se van a ver como granulares. Esta es la variedad más frecuente de lesión al glomérulo por complejos inmunes. Y el tercer mecanismo inmunológico es glomerulopatías mediadas posiblemente, como les decía, ¿no? Por mecanismo inmunológico, pero en la inmunofluorescencia no se ve nada. En el microscopio electrónico, nada. O sea, no hay marcadores inmunológicos. A estas glomerulopatías, que aunque tienen tal vez un mecanismo inmunológico, pero no se ve con inmunofluorescencia ni con el microscopio electrónico, las denominamos pausi-inmunes, ¿sí? ¿Y cuáles son las glomerulopatías con un patrón no inmunológico de agresión? Enfermedades glomerulares por mecanismo no inmunológico debido a depósito de sustancias. La isquemia crónica puede provocar una glomerulopatía por un mecanismo no inmunológico, y el daño por hiperfiltración, cuando hay un aumento del circuito vascular por el glomérulo debido, por ejemplo, a una hiperplasia compensadora del riñón por ausencia del otro riñón, por ejemplo, ¿no? Hay una hiperfiltración y eso a la larga puede condicionar una glomerulopatía, ¿sí? Entonces, depósitos de sustancias, amiloides, el ejemplo típico, isquemia crónica, daño por hiperfiltración, por un aumento de la circulación sanguínea. Y aquí tenemos una inmunofluorescencia granular, típicamente granular, por depósitos de complejos inmunes. Aquí tenemos lineal, aquí tenemos algunos depósitos como jorobas, ¿sí? Y aquí tenemos una glomerulopatía en donde hay proliferación mesangiocapilar, ¿sí?
que es una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bueno, vamos a ir hablando de cada una de ellas y al final de la clase vamos a resumir las principales características de estas glomerulopatías, ¿ya? La glomerulopatía mediada por mecanismo inmunológico. Entonces, hemos dicho que está con rojo, ¿no? ¿Cuál es el evento inicial? Un anticuerpo antimembrana basal glomerular, que dicho sea de paso, no solo lesiona la membrana basal glomerular, sino también la membrana basal alveolar. Por eso es que este cuadro de glomerulonefritis cursa además con neumonitis, una neumonitis hemorrágica además, ¿sí? El ejemplo típico es la enfermedad de Goodpasteur, ¿sí? Puede producir clínicamente una glomerulonefritis fulminante, puede cursar con hemorragias pulmonares y puede progresar a la insuficiencia renal, ¿sí? Pero lo característico es que el anticuerpo antimembrana basal glomerular se fija justamente a la membrana basal, activa el complemento y produce un proceso inflamatorio además. ¿Cuáles son los pacientes con enfermedad de Goodpasteur? En la enfermedad de Goodpasteur se han identificado justamente estos anticuerpos antimembrana basal glomerular con agresiones a ella, ¿sí? Favorecida por algunas infecciones como el virus de la influenza, hidrocarburos, ¿sí? Y que posteriormente pueden expresar aparición de anticuerpos antimembrana basal, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo típico de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, el síndrome Goodpasteur, con un patrón de depósito lineal de la inmunofluorescencia y con una presencia de semilunas, una proliferación de las células del epitelio parietal que casi siempre se debe a la excreción a través de la membrana basal hacia el espacio de Bowman de fibrina y eritrocitos. ¿Ok? Entonces, estas semilunas se forman por una proliferación de las células extracapilares en forma de semilunas o crecientes, ¿sí? Ahora, no solamente el síndrome de Goodpasteur y este mecanismo de anticuerpos antimembrana basal glomerular pueden producir esta glomerulopatía crescéntica, pero es el ejemplo típico, ¿ok? Hasta las glomerulonefritis postestreptocócicas pueden producir este tipo de patrón glomerular rápidamente progresivo. Empezamos con las diapositivas azules, ¿sí? Las glomerulopatías mediadas por complejos antígeno-anticuerpo, complejos inmunes. Hemos dicho que el patrón típicamente es granular, ya no es lineal, es granular, ¿sí? Estas enfermedades inducidas por el depósito o formación in situ de complejos inmunes, entonces el glomérulo es muy susceptible a atrapar y formar complejos inmunes. ¿Por qué? Porque tiene un elevado flujo sanguíneo. Fíjense, el 20% del gasto cardíaco llega a los riñones. Su alta permeabilidad capilar, basal, y la alta presión por la presencia del sistema porta arterial, ¿no? ¿Se acuerdan del sistema porta arterial de histología? La arteriola aferente ingresa, da el penacho de capilares glomerulares y sale la arteriola eferente, cuando debería salir una vénula postcapilar. En cambio, en el glomérulo sale una arteriola postcapilar, que tiene mayor resistencia que una vénula. Por lo tanto, hay una presión de ultrafiltración a nivel de los capilares glomerulares mucho más alto que en otros capilares, ¿sí? Todas esas características hacen que el daño por complejos inmunes o por depósitos de antígenos sea más frecuente en el glomérulo, ¿sí? Entonces, seguimos con las diapositivas azules, complejos antígeno-anticuerpo. El daño renal y la clínica de las glomerulopatías por inmunocomplejos depende del sitio de depósito de los complejos inmunes o de su formación, dónde se forman o dónde se depositan, ¿sí? Del tamaño de esos depósitos y de la carga eléctrica de esos depósitos, ¿sí? Entre las glomerulopatías por complejos inmunes tenemos a las primarias, que tienen origen desconocido, ¿no? Causa desconocida, y a las secundarias, que están causadas, miren, por múltiples factores, como decíamos al principio. Microorganismos, drogas, neoplasia, el mismo DNA
o el trasplante renal. El riñón trasplantado también puede servir de un desencadenante, un gatillador de la formación de estos complejos inmunes. ¿Sí? Entre los microorganismos más importantes están los virus de la hepatitis, sobre todo virus de la hepatitis B y C, el virus de la inmunodeficiencia humana, y entre los protozoarios la malaria, ¿no? Entre las drogas, las sales de oro y la penicilamina. Entre las neoplasias, las que más frecuentemente causan glomerulonefritis son la enfermedad de Hodgkin, pero después seguido del linfoma no Hodgkin y cualquier cáncer avanzado, sobre todo adenocarcinomas, ¿no? Pero es relevante esto de la enfermedad de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin. Bien, entonces, ¿qué patrones histológicos pueden darnos este tipo de glomerulopatías? Pueden ser exudativas, pueden estar la glomerulopatía mesangial, puede estar la glomerulopatía mesangiocapilar o membranoproliferativa, puede ser la glomerulopatía extramembranosa, o sea, la que se parece a las semilunas y las verdaderas semilunas, ¿sí? Hemos dicho que la inmunofluorescencia es granular y la microscopia electrónica casi siempre nos va a mostrar, claro, dependiendo del tamaño de estos depósitos inmunológicos, depósitos electrondensos, que pueden estar localizados en el mesangio, en el endotelio o en el subendotelio más bien, o en el subepitelio. Entonces, en el lupus, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, está llena la casa de complejos inmunes, ¿no? Hay tanto mesangiales como en la vertiente subendotelial como en la vertiente subepitelial, ¿sí? Y de acuerdo a eso van a darnos diferentes tipos de patrones clínicos, ¿sí? Aquí tenemos 3 ejemplos de glomerulopatías mediadas por complejos inmunes, las más clásicas, ¿ya? Tenemos la glomerulopatía exudativa o la glomerulonefritis proliferativa difusa o la glomerulonefritis postestreptocócica, todo eso es este tipo de patrón. Vean, los glomérulos están agrandados, numerosas células, por eso es proliferativa, ¿no? Aquí tenemos la glomerulopatía mesangial, por IgA probablemente, ¿sí? Y aquí tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangio capilar, donde hay incremento de la celularidad, pero también hay engrosamiento de la membrana basal. Incluso podemos ver un doble contorno en las membranas celulares a manera de rieles de tren, ¿sí? Y aquí tenemos justamente esta glomerulopatía membranoproliferativa, en donde las citoplasmas de las células mesangiales y el mesangio mismo se introducen entre la membrana basal del endotelio y del epitelio visceral, formando este doble contorno, un engrosamiento significativo, ¿no?, de la membrana basal glomerular. Aquí tenemos una glomerulopatía membranosa típica, sin proliferación, pero con engrosamiento de la membrana basal glomerular. Y aquí tenemos una semiluna, una glomerulopatía rápidamente progresiva con semilunas que van colapsando el glomérulo y que tienen mal pronóstico. Mientras más semilunas en una glomerulopatía, y tal vez en eso tiene importancia la biopsia renal, ¿no?, para predecir cuán grave es la enfermedad, no necesariamente para diagnosticarla, aunque muy frecuentemente se basan en el estudio histológico, en principio, las glomerulopatías, la enfermedad, el diagnóstico de las glomerulopatías, pero sobre todo también para ver el pronóstico que tiene. Y aquí tenemos una semiluna que ya ha colapsado gran parte del glomérulo, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces con las diapositivas azules, ¿sí? Antígeno, anticuerpo, los depósitos subepiteliales de complejos inmunes. Tenemos, ¿cuáles son las enfermedades que tienen este tipo de localización del complejo inmune subepitelial? Las glomerulopatías membranosas, ¿sí? Los complejos inmunes de tamaño pequeño o daño de células epiteliales se produce pobre acceso de elementos circulantes, pobre respuesta inflamatoria y gran síndrome nefrótico, eso es lo característico de la membranosa, y resolución o fibrosis lentamente progresiva. Bueno, esta evolución clínica la vamos a ver al final, cuál es el porcentaje de progresión hacia la cronicidad. Y aquí tenemos una
microscopia de alta resolución procesada en plástico para ver, miren, esa granularidad interpuesta en la membrana basal, que son los complejos inmunes. Y con la inmunofluorescencia se ve también ese patrón granular. Y con el microscopio electrónico vemos los depósitos de electrón densos de los complejos inmunes, ¿sí? En este caso vemos en la vertiente intramembranosos y un poquito en la vertiente subepitelial. Seguimos con este mismo mecanismo y otro ejemplo, la nefropatía por IgA, que dicen los investigadores que es la nefropatía más importante, bueno, más frecuente en el mundo entero, ¿sí? ¿Y qué es lo que caracteriza a esta glomerulopatía? Depósitos de complejos inmunes de gran tamaño, hay daño endotelial y cercano a la circulación, se activa el complemento y hay una respuesta inflamatoria, y lo característico es un síndrome nefrítico o nefrótico impuro, ¿sí? Casi siempre hay una sintomatología clínica mixta. Puede haber fagocitosis o proliferación de fibroblastos, y esto está facilitado para la curación o cicatrización con fibrosis. La glomerulopatía postinfecciosa o aguda, glomerulonefritis aguda, esto es lo que caracteriza. Miren el enorme tamaño de los complejos inmunes en la postestreptocócica, en la vertiente subepitelial también. Y con la inmunofluorescencia se ven depósitos granulares, pero gigantescos y dispersos, más que granulares como en la membranosa. La glomerulopatía por IgA, mesangial, proliferativa mesangial. Esta es la característica, una proliferación del mesangio. Se ven aquí los depósitos de complejos inmunes por IgA, ¿sí? Y aquí se ve justamente una proliferación de las células mesangiales y del mesangio con el microscopio electrónico. La glomerulonefritis membrano-proliferativa ya la hemos visto en varias oportunidades. Tenemos aquí los depósitos electrón densos que van engrosando significativamente la membrana basal glomerular, y también hay una proliferación que en la microscopia electrónica no vemos, pero aquí sí, en la microscopia óptica sí. Bueno, y pasamos a las diapositivas verdes, al tercer mecanismo. Glomerulopatías mediadas posiblemente por mecanismo inmunitario, pero no hay visibilidad de los mismos en la inmunofluorescencia ni en el microscopio electrónico. O sea, no hay marcadores inmunológicos, ¿sí? Aquí tenemos estas enfermedades. Enfermedades con injuria de las células del epitelio visceral, no hay inflamación glomerular, no hay proliferación celular, tenemos la nefrosis lipoídica y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estas dos principales representantes por este mecanismo, pausa inmune, ¿sí? Y también no solamente pueden producir la glomerulonefritis o glomerulosclerosis focal y segmentaria, y la nefrosis lipoídica, o sea, la enfermedad de cambios mínimos, sino también puede producir esta glomerulonefritis rápidamente progresiva, crescéntica, pero pausa inmune, ¿sí? Hemos visto que algunas glomerulopatías rápidamente progresivas con semilunas pueden ser inmunológicamente mediadas, pero también pueden ser pausinmunes, ¿sí? Y aquí hay proliferación de la cápsula de Bowman, formación de semilunas. Aquí tenemos la granulomatosis de Wegener o poliangitis granulomatosa, el síndrome de Church-Strauss y la poliangitis microscópica. Todas estas son vasculitis de pequeños vasos que pueden dañar el riñón y provocar esta glomerulopatía rápidamente progresiva, ¿sí? Aquí tenemos la enfermedad de cambios mínimos, el glomérulo se ve normal, pero con el microscopio electrónico lo que vamos a ver es la fusión o desaparición incluso de los pedicelos de los podocitos. Clínicamente, síndrome nefrótico, ¿sí? Y la glomerulosclerosis focal y segmentaria se caracteriza porque hay compromiso de algunos glomérulos y en el penacho de capilares glomerulares solo de algún segmento glomerular, no de todo el glomérulo, ¿sí? Sin embargo, también pueden evolucionar a la enfermedad renal crónica.
Ahora, entre las glomerulopatías vasculíticas, ¿sí? Tenemos la enfermedad de Wegener, síndrome de Church-Strauss, la poliangitis microscópica, que pueden provocar estas glomerulopatías rápidamente progresivas. Ahora, mecanismo de daño glomerular en las glomerulopatías por injuria inmunológica, enfermedad inflamatoria glomerular y enfermedades sin inflamación glomerular, ¿sí? Aquí tenemos justamente este algoritmo, ¿ya? Tanto si son por anticuerpos antimembrana basal glomerular, como por complejos inmunes, o por liberación de citoquinas, o por ANCAS, anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, hay una activación del complemento, hay migración de neutrófilos por quimiotaxis, activación de los macrófagos, activación de los linfocitos T, que van a desencadenar, obviamente, la liberación de citoquinas, formas activadas de oxígeno, como superóxido, y sustancias vasodilatadoras que van a condicionar inflamación, coagulación, eventualmente curación y cicatrización, ¿sí? O pueden activar la cascada del complemento por la vía clásica, C1, C4, C2, o por la vía alterna, por los factores C3 y factor B, que van a formar en última instancia el complejo de ataque de membrana, C5-C9, que lesiona al glomérulo, ¿no? Entonces, la causa, independientemente de la causa, hay una activación de linfocitos citotóxicos con agresión al glomérulo, de linfocitos T, liberación de citoquinas, reclutamiento de células que son inflamatorias y células primitivas, residentes, y también agresión al glomérulo, ¿sí? Ahora, los ANCA, anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, y el daño glomerular, atacan antígenos que se expresan en la superficie de los neutrófilos y monocitos y se produce la ruptura del sistema respiratorio. Se liberan entonces radicales libres y gránulos citoplasmáticos, los que dañan las células endoteliales. Esto inicia el proceso inflamatorio y esta reacción se amplifica por acción del factor de necrosis tumoral, ¿sí? Ahora, ya casi terminando la primera parte de nuestra plática, tenemos las glomerulopatías mediadas por mecanismo no inmunológico, ¿sí? Hemos dicho que son por depósito de sustancias, por isquemia crónica y por hiperfiltración, ¿no? El depósito de sustancias extrañas al glomérulo son sobre todo el amiloide, las cadenas livianas o pesadas de inmunoglobulinas, ¿sí? Como ocurre en la mieloma múltiple, en los plasmocitomas, en el linfoma linfoplasmocítico, en la macroglobulina de Waldenström, en fin, o por material glucosilado. El daño glomerular por hiperfiltración, que produce una hemodinámica muy importante a nivel del riñón por un aumento de la circulación, va a producir una glomerulofocal segmentaria secundaria. Y la isquemia glomerular por una hipertensión arterial también puede provocar este tipo de glomerulopatías, ¿sí? La glomerulopatía diabética, aquí tenemos la enfermedad de Kim-Steele-Wilson, esta se llama también glomerulopatía nodular, ¿sí? Estos son los nódulos hialinos bien circunscritos, que es la típica apariencia de las glomerulopatías secundarias al riñón por diabetes, a la nefropatía diabética. Aquí tenemos un glomérulo con depósito de amiloide. Aquí se ven los cristales de amiloide a manera de agujitas o de agujitas que están incorporadas en el mesangio principalmente, que van también colapsando el penacho de capilares glomerulares. También puede haber una glomerulofocal segmentaria secundaria a nefropatía por reflujo, por obstrucción de la vía urinaria, y la nefrosclerosis, que va a producirse por hipertensión arterial, que puede ser benigna o maligna, como hemos visto en la anterior clase. Si es benigna, la esclerosis vascular de las arteriolas es de tipo hialino, pero si es maligna, si la hipertensión es incontrolable o de niveles muy altos, puede haber proliferación endocapilar de las células mioíntimas
y producir esa imagen en catáfilas de cebolla o incluso necrosis fibrinoide de la pared. ¿Sí? Muy bien. Ahora, no solamente las glomerulopatías se deben a un factor de producción, a un factor que gatilla el inicio de la agresión al glomérulo, sino también factores que favorecen su progresión. ¿Sí? Estos factores de progresión son otros, son diferentes a los que agredieron al glomérulo y que continúan o pueden continuar actuando independientemente del factor inicial. ¿Sí? Entre los factores que contribuyen a la progresión de glomerulopatías, fundamentalmente, que son fundamentalmente hemodinámicas, tenemos, aunque no todas son hemodinámicas, tenemos la hiperfiltración glomerular, la hipertensión arterial, la dieta hiperproteica, la proteinuria y la hiperlipidemia con interrogación. Muy bien. Son las 9. Esta segunda parte se trata de la descripción de las principales glomerulopatías. ¿Sí? Son 8:50. Yo creo que en 10 minutos termino. O lo mejor lo dejamos porque este es muy bonito, muy interesante. Lo dejamos para la próxima clase y vamos a empezar esta segunda parte de las glomerulopatías describiendo las principales características de cada una de las glomerulopatías que hemos mencionado. ¿Ok?